El anillo de Weiss es un tejido glial peripapilar que permanece adherido al córtex vítreo después del desprendimiento del vítreo posterior. Primero vamos a comenzar por hacer un recuerdo anatómico del vítreo. El humor vítreo rellena completamente la cámara vítrea y a partir de la hora serrata, el humor vítreo se encuentra en íntimo contacto con la retina, concretamente con la membrana limitante interna. Este contacto lo realiza a través de la hialoides posterior, que es como se denomina a la zona periférica del vítreo. Esta zona periférica es una zona más densa que va a formar el córtex vítreo o la también llamada membrana hialoidea. A nivel de la papila, la hialoides posterior está en contacto con ella y presenta una unión fuerte entre ambas. Esta unión entre el vítreo y la papila esta unión fuerte se realiza en la llamada área de Marteggiani. Este área fue descrita por Marteggiani en 1814 y se define por el área de unión del vítreo posterior, de la hialoides posterior, a la papila del nervio óptico. En la foto de la izquierda vemos un corte de perfil del globo ocular y con las dos flechas verdes vemos marcada justo donde estaría esta unión del vítreo a papila. En la foto de la derecha vemos representada el área de Marteggiani, que sería esta área anular, representada por los dos círculos verdes. Al desprenderse el vítreo posterior, la hialoides, inicialmente situada sobre el área de Marteggiani, se desprende también, pero al constituir una unión fuerte, arrastra tejido glial denso y aparece una zona anular visible, tal como veis representada en la foto. Este sería el anillo de Weiss. El anillo de Weiss, representado en la foto superior derecha, se considera un signo patognomónico del desprendimiento de vítreo posterior. Todos los pacientes con anillo de Weiss tienen un desprendimiento de vítreo posterior, pero no todos los pacientes que tienen un desprendimiento de vítreo posterior tienen un anillo de Weiss. La opacidad anular clásica del anillo de Weiss puede representar menos de un tercio de las presentaciones de desprendimiento de vítreo posterior. Solo un 30% aproximadamente de los pacientes con desprendimiento de vítreo posterior van a presentar un anillo de Weiss. En el 70% restante de los pacientes con desprendimiento de vítreo posterior presentarán opacidades provenientes del área de Marteggiani, pero adoptarán otras configuraciones y no tendrán la forma anular, como podéis ver en las tres fotos inferiores señaladas con las flechas verdes. Pueden tener diferentes formas que veis en estas fotos. A estas otras formas, aunque son opacidades provenientes de la unión en el área de Marteggiani del vítreo y la papila, a estas otras formas, como digo, no corresponde llamarlas anillo de Weiss. Hasta ahora os estoy enseñando la foto de la izquierda como ejemplo de anillo de Weiss, porque nos está yendo muy bien esta foto debido a que el anillo de Weiss está aquí pigmentado y se ve de una manera muy clara, y a efectos docentes esta foto es muy interesante. Si bien os tengo que decir que no va a ser siempre así de fácil. Esta foto es una foto excepcional que, como os digo, va muy bien para demostrarlo y para que lo veamos de manera fácil. Pero no es lo frecuente, no es lo que vamos a ver frecuentemente. Frecuentemente el anillo de Weiss va a ser mucho más tenue, como estáis viendo en las dos fotos de la derecha. Va a ser mucho más transparente. Lo vamos a poder ver, sí, pero no lo busquemos con esa extraordinaria visibilidad que tiene la foto de la izquierda. Lo que vamos a encontrar más frecuentemente son cosas similares a las dos fotos de la derecha señalado con las flechas verdes. Van a ser otro tipo de anillos mucho más transparentes, más difíciles de ver. En estas fotos
A la vez que veis el anillo, estáis viendo desenfocado lo que es la papila o el árbol vascular que aparece en las dos fotografías. No es porque la foto sea de mala calidad, sino es porque la foto está enfocada en el anillo de Weiss. Y este anillo está por delante de la retina y separado de ella. Cuando tú enfocas esta zona anterior a la retina, vas a desenfocar la retina misma, vas a desenfocar la papila, vas a desenfocar el árbol vascular. Por eso estáis viendo enfocado el anillo de Weiss y estáis viendo desenfocado el polo posterior. En esta fotografía podéis ver una tomografía de coherencia óptica en la cual se observa de manera clara una membrana hialoidea, una hialoides desprendida señalada con la flecha rosa. Histopatológicamente, el tejido del anillo de Weiss es un tejido glial peripapilar, como hemos comentado, compuesto de tejido fibroso, astrocitos y colágeno. La clínica que presentan estos pacientes va a ser la aparición de una miodesopsia que aparece de manera brusca, que la perciben con bastante claridad. La pauta en estos casos es, como en todos los desprendimientos de vítreo posterior, hacer un screening para detectar agujeros, desgarros o lesiones retinianas predisponentes de desprendimiento de retina o un desprendimiento de retina ya instaurado. Los pacientes con desprendimiento posterior de vítreo deben de verse cuanto antes, deben de verse de urgencias y se debe hacer un control al mes de evolución de la aparición del anillo de Weiss, de la aparición de esta miodesopsia, la aparición de este desprendimiento de vítreo. Comenzaremos conociendo los diferentes nombres que recibe esta patología. La hialosis asteroide también es conocida como la escintilatio nívea, escintilatio albescens y enfermedad de Benson. Y aquí quiero hacer un alto, porque debemos diferenciar siempre lo que es la enfermedad de Benson, que es una alteración del vítreo que ahora describiremos, de lo que es el síndrome de Benson. El síndrome de Benson es un trastorno neurodegenerativo del cerebro. Es una variante visual de la enfermedad de Alzheimer. En ella se produce una atrofia parietal y cortical posterior que nos va a afectar las áreas visuales del cerebro y nos va a producir una serie de síntomas visuales. Los más característicos es la pérdida de habilidades visuales. Este es el defecto predominante en esta condición. Por lo tanto, hay que tener muy claro lo que es el síndrome de Benson a lo que es la enfermedad de Benson, que es de la que vamos a seguir hablando ahora. Fue Benson, en 1894, quien la diferenció por primera vez de la sínquisis centelleante y la denominó de entrada hialitis asteroide. Aunque este término de hialitis no es el más apropiado, no fue el más apropiado, ya que en esta condición no existen fenómenos inflamatorios. Es por ello que más adelante el nombre de hialitis asteroide fue cambiado por un nombre más apropiado, que es la hialosis, ya que se trata de un fenómeno degenerativo no inflamatorio. También le dio el término de asteroide debido a que las partículas en suspensión del vítreo le recordaban, tal como él dijo, a estrellas en un claro cielo nocturno. Por eso, y debido a esa semejanza, le denominó el término de asteroide. La hialosis asteroide es una condición de origen desconocido que se define como un proceso degenerativo del humor vítreo caracterizado por diminutos corpúsculos sólidos de forma esférica o discoide, de color blanco o amarillento y que poseen escasa movilidad y se encuentran suspendidos en un vítreo esencialmente normal, aunque en ocasiones puede acompañarse de una degeneración fibrilar vítrea que generalmente se considera fisiológica. En ocasiones, los cuerpos asteroides están ordenados en columnas o racimos,
aunque lo más frecuente es que los veáis, los encontréis dispuestos por el vitrio de forma aleatoria. Estos depósitos suspendidos en el vitrio, estos cuerpos asteroides, están formados por depósitos de palmitato y estearato de calcio, adheridos sobre la trama vítrea. Con luz polarizada, estas sales forman cristales birrefringentes que se encuentran embebidos en una sustancia amorfa basofílica Pas positiva y que tiñe positivamente para lípidos y para ácido hialurónico. En cuanto a la etiología, se desconoce el origen de esta patología, aunque es probable que represente una distrofia con penetrancia débil. En cuanto a la epidemiología, es una afección unilateral en el 75% de los casos. Suele ser más frecuente en pacientes mayores de 55-60 años y el sexo masculino es el más afectado, en una proporción de 3:1. La prevalencia en la población general nos variará según los estudios y hay desde un 0,36% al 1,2% de pacientes con hialosis asteroide en la población general. Si os fijáis en la tabla, veréis que esta patología se ha relacionado a lo largo de la historia con numerosas enfermedades. Con la que se ha relacionado más intensamente es con la diabetes, que ya Vogt en 1921 mencionó. Y también a lo largo de la historia se ha relacionado de forma irregular con la hipercolesterolemia primaria, que ya Rosen en 1952 describió esta asociación. Pero en la realidad es que no existen asociaciones estadísticamente significativas entre la hialosis asteroide y ninguna otra enfermedad. No existe una asociación estadísticamente significativa con ninguna. Sí que hay una fuerte correlación directa con la edad de presentación del paciente y sí que hay una correlación inversa con el desprendimiento de vítreo posterior. Pero no existe una asociación estadísticamente significativa con ninguna otra patología, aunque se le han atribuido muchas. No encontraremos en nuestros pacientes una alteración, una disminución de la agudeza visual, aunque algunos de ellos pueden percibir los cuerpos asteroides como miodesopsias. Estos cuerpos asteroides, con los movimientos oculares, presentan una delicada movilidad y hacen una corta excursión, volviendo inmediatamente a su posición original. Esto es una de las cosas que nos va a establecer el diagnóstico diferencial con la sínquisis centelleante, patología que se asemeja mucho. En la sínquisis centelleante, los cuerpos flotantes en el vitrio tienen movilidad. No vuelven a su posición original como en la hialosis asteroide, sino que van a descender por gravedad depositándose en la parte inferior. Por lo tanto, recordar, en la hialosis asteroide los cuerpos asteroides tienen movilidad con los movimientos del ojo, pero vuelven a esa posición original, mantienen su posición, mientras que en la sínquisis centelleante los cuerpos flotantes en el vitrio tienen movilidad, pero no vuelven a la posición original, sino que van a caer lentamente por gravedad. Aquí podéis ver la foto de ambos ojos de un paciente que presenta una hialosis asteroide bilateral asimétrica, en la cual en el ojo izquierdo tiene abundantes cuerpos asteroides en la porción inferior, mientras que en el ojo derecho presenta solamente algunos puntos dispersos en la zona más nasal. En muchos casos, esta patología es un hallazgo oftalmoscópico. El paciente desconoce que la padece, nosotros no lo hemos visto nunca y al hacer una oftalmoscopía encontramos los cuerpos asteroides. O sea, suele ser un hallazgo oftalmoscópico en la mayoría de las veces. Cuando nosotros miramos haciendo la oftalmoscopía o haciendo una retinografía, los cuerpos asteroides reflejan la luz y dan una imagen como bolas de nieve suspendidas en el aire, o como ya describió Benson, como estrellas brillando en el cielo nocturno. Por diafanoscopia, estos cuerpos asteroides no transmiten la luz y se aprecian múltiples puntos negros sobre el fulgor pupilar.
Al ser una patología que no da clínica y que no afecta a la agudeza visual, no requiere tratamiento. A modo de resumen, unas ideas para recordar de esta patología es que es una enfermedad vítrea en la cual se encuentran cuerpos flotantes en el vítreo. Su origen es desconocido, aunque se le atribuye que es un proceso degenerativo y afecta más a hombres mayores de 55-60 años. No va a dar clínica, no va a afectar la agudeza visual y no requiere tratamiento. La papila de Bergmeister es un remanente de los vasos hialoideos y o de sus elementos gliales a nivel de la papila. Su aparición es congénita y unilateral en el 90% de los casos. Aparece en el 95% de los recién nacidos prematuros, siendo rara en la población adulta. Esta alteración se produce cuando la falta de reabsorción afecta al sistema hialoideo cerca de la papila. Se observarán restos de tejido vascular o glial y más raramente este tejido penetra en el vítreo hasta cierta distancia. No afecta la visión y no requiere tratamiento. En la fotografía podemos ver un vaso ciego, vascularizado con contenido sanguíneo, que acaba en el borde papilar temporal. En este otro caso de papila de Bergmeister podemos ver únicamente la persistencia de tejido glial papilar, que se adentra a una corta distancia en el vítreo y de la zona retiniana peripapilar nasal e inferior. Fue descrita por primera vez a finales del siglo XIX por el oftalmólogo austríaco Otto Bergmeister. Aquí podemos ver la clasificación de los diferentes tipos de persistencia del sistema hialoideo. El primero de ellos, el más posterior, la papila de Bergmeister. Luego tenemos la mancha de Mittendorf, el pliegue falciforme y el vítreo primario hiperplásico persistente anterior. Embriológicamente, durante la quinta semana de gestación, la vesícula óptica se invagina y se separa ligeramente de la placoda cristaliniana. El canal hialoideo se desarrolla a las 7 semanas del periodo embrionario y es a través de este canal que penetran los vasos hialoideos, que desde la papila viajarán a través del vítreo por su parte central y desde atrás hacia adelante, hasta llegar a la placoda cristaliniana, donde formarán la túnica vasculosa lentis, que es la encargada de la irrigación del cristalino durante el desarrollo embrionario. Este sistema vascular se atrofia y se reduce progresivamente hasta desaparecer totalmente en el momento del nacimiento. En cuanto a la patogenia, la falta de reabsorción del sistema vascular hialoideo va a dar lugar a los diferentes tipos de persistencia del sistema hialoideo mencionados en la clasificación, según el nivel donde se produzca esa persistencia o falta de reabsorción. En la papila de Bergmeister se produce una falta de reabsorción a nivel más posterior, inmediatamente en contacto con el disco óptico. Esta falta de reabsorción puede manifestarse como una persistencia glial, como se ve en la foto superior izquierda, una persistencia vascular, como vemos en la foto de abajo a la izquierda, o ambas, como en la foto de la derecha. En cuanto a la clínica, se considera un hallazgo casual, sin repercusión clínica. No requieren tratamiento y el pronóstico es muy bueno, no existiendo complicaciones y no interfiriendo con el desarrollo visual. Muchas gracias por vuestra atención. Este síndrome fue descrito por primera vez por el oftalmólogo francés Albert Terson en 1900. Lo definió como la aparición de una hemorragia intraocular en el contexto de una hemorragia subaracnoidea, generalmente secundaria a la ruptura de un aneurisma cerebral en la arteria comunicante arterior. Estudios posteriores demostraron que la hemorragia subaracnoidea
se daba en el 87% de los pacientes con síndrome de Terson, siendo el 13% restante debido a hemorragias intracraneales de otra localización. Actualmente se denomina síndrome de Terson a cualquier sangrado intraocular de cualquier localización en el contexto de una hemorragia intracraneal de cualquier localización. A nivel intraocular, la forma de presentación de la hemorragia es muy diversa. Podemos encontrar localización subretiniana, intrarretiniana, submembrana limitante interna, subhialoidea o una hemorragia intravítrea. También es muy frecuente que este tipo de hemorragias se localicen en la zona macular. El mecanismo fisiopatológico del síndrome de Terson ha sido fuente de controversia. Tras su primera descripción, se desarrolló la hipótesis del paso directo de sangre desde el espacio subaracnoideo al cuerpo vítreo a través de la vaina del nervio óptico y de la lámina cribosa. Pero en los últimos años se acepta que el mecanismo causal es una hipertensión venosa retiniana secundaria a una elevación de la presión intracraneal. Esta elevación de la presión venosa intraocular produciría la ruptura de los capilares retinianos y consecuentemente la hemorragia intraocular. Los pacientes con hemorragia intracraneal tienen una mayor morbimortalidad en presencia de una hemorragia intraocular y consecuentemente un síndrome de Terson. La hemorragia vítrea, sin tratamiento, puede durar días, semanas o meses hasta su resolución y puede dejarnos diferentes complicaciones, entre las cuales la más frecuente es la membrana epirretiniana, aunque también puede haber proliferaciones vitreoretinianas y consecuentemente desprendimiento de retina traccional. En cada caso en particular se debe valorar el realizar tratamiento para esta hemorragia intraocular. Si bien se ha utilizado el láser YAG para la ruptura de la hialoides posterior y la liberación de hemorragias subhialoideas, la presencia en este caso de membranas epirretinianas posteriores como complicación hace desaconsejable esta técnica. La técnica de elección en estos casos sería la vitrectomía, con la eliminación completa de la hemorragia y la disección y extirpación de la hialoides posterior. En este vídeo vamos a comentar cómo podemos ver en el OCT el síndrome de tracción vitreomacular, también conocido como síndrome de adhesión vitreomacular sintomática. Y lo haremos, como hemos dicho, viendo un OCT a partir del ejemplo de un caso clínico. En el OCT vemos cómo la hialoides posterior se encuentra parcialmente desprendida y al llegar a la zona macular hay una adhesión fuerte que provoca tracción de la zona macular. Esto altera morfológicamente la zona y vemos un engrosamiento con pérdida del perfil foveolar, tracción sobre la limitante interna y edema macular quístico. Esta imagen es la que constituiría el síndrome de tracción vitreomacular o síndrome de adhesión vitreomacular sintomática. Este síndrome se definiría como un trastorno potencialmente significativo visualmente en la interfaz vitreoretiniana, caracterizado por un desprendimiento vítreo posterior incompleto con el vítreo persistentemente adherido y que ejerce una tracción permanente sobre la mácula, produciendo alteraciones morfológicas y la consiguiente disminución de la agudeza visual. Normalmente la hialoides posterior está aposicionada, no adherida sobre la superficie interna retiniana, en concreto sobre la membrana limitante interna. Y aunque no esté adherida, sí que existen unas zonas en las cuales la hialoides tiene una mayor adherencia, una adherencia fisiológica. Una de estas áreas es el área de Marteggiani, que es la unión posterior del vítreo a la papila del nervio óptico y que fue descrita por Marteggiani en 1814. En el desprendimiento de vítreo posterior, este área puede ser visible en la oftalmoscopía dando el signo del anillo de Weiss,
o del reflejo arciforme de Weiss, en el caso de que el anillo sea incompleto. De hecho, este signo es patognomónico de desprendimiento de vítreo posterior. Otra zona de adherencia fisiológica fuerte es la base de vítreo. Y también en la zona macular puede existir una mayor adherencia de tipo fisiológico, pero suele ser de menor intensidad que las anteriores, y se desprende con facilidad cuando se produce el desprendimiento vítreo posterior. Pero es en los casos en los cuales esta adherencia fisiológica es mayor en los que se va a producir el síndrome de tracción vitreomacular. Aparte de estas adherencias fisiológicas, podemos encontrar una serie de adherencias patológicas en algunos casos, generalmente asociadas a áreas de degeneración vitreoretiniana, como puede ser la degeneración retiniana periférica en empalizada. Estas zonas son lesiones predisponentes de desprendimiento de retina, pues se asocian adherencias vitreoretinianas patológicas mayores con degeneraciones o lesiones retinianas que hacen que la retina en esta zona sea más frágil. En estas áreas tenemos el cóctel de una mayor tracción vitreoretiniana junto con una debilidad, una alteración estructural de la retina, que hace que estas zonas sean lesiones predisponentes del desprendimiento de retina. Si recapitulamos, estamos enfrente de un caso clínico de un paciente que está sufriendo un desprendimiento de vítreo posterior, que la hialoides posterior se halla parcialmente desprendida y que existen unas adherencias importantes vitreoretinianas en la zona macular. Estas adherencias me están produciendo tracción que produce alteración morfológica que podemos ver de forma clara en la tomografía de coherencia óptica. De hecho, el avance de la tomografía de coherencia óptica nos está permitiendo conocer qué está ocurriendo en la interfase vitreoretiniana y comprender mejor la patogenia de este síndrome. ¿Cuál es la clínica? ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? El principal síntoma es la disminución de la agudeza visual. También el paciente puede manifestar metamorfopsia, micropsia, fotopsias y miodesopsia. Las complicaciones del desprendimiento de vítreo posterior son raras, pero pueden llegar a afectar a un 15% de las personas con desprendimiento de vítreo posterior. Si se ha producido un síndrome de tracción vitreomacular, ¿cuáles son sus complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones propias de este síndrome? La primera, el edema macular quístico, que puede evolucionar hacia el agujero macular, tanto lamelar como de espesor completo. También nos puede producir una retinosquisis macular, una foveosquisis. Y también se han descrito desprendimientos de retina traccionales maculares. En algunas ocasiones podemos encontrar asociada una membrana epirretiniana macular y los desgarros retinianos, que son una de las complicaciones del desprendimiento de vítreo posterior. En cuanto al tratamiento, la primera opción es un tratamiento expectante, la observación, ya que en muchos casos el síndrome de tracción vitreomacular se resuelve espontáneamente. Otra opción es la vitrectomía. Mediante cirugía eliminar esta tracción vitreoretiniana. La tercera opción sería una opción médica. Sería la administración mediante inyección única intravítrea de ocriplasmina. La ocriplasmina ejerce una actividad proteolítica frente a los componentes proteicos del cuerpo vítreo y de la interfase vitreoretiniana, generalmente sobre la laminina, la fibronectina y el colágeno. Y tiene el objeto de disolver la matriz proteica responsable de la adherencia vitreomacular anómala. Otra indicación terapéutica descrita es la vitreolisis neumática, que consiste en inyectar en la cámara vítrea una pequeña burbuja de gas y posteriormente el paciente hará un tratamiento postural en decúbito prono para intentar que la burbuja de gas rompa la adherencia entre el vítreo y la mácula. En este vídeo vamos a hablar del signo del faro en la niebla.
Este es un signo característico en la retinocoroiditis por toxoplasma. El signo del faro en la niebla se define como focos blancos de retinitis toxoplásmica con inflamación vítrea supraadyacente. La imagen nos recuerda a la luz de un faro en la niebla. El foco de luz es una retinitis necrotizante focal que destaca por su intenso color blanco. En este caso clínico, aparecen 3 lesiones de retinocoroiditis toxoplásmica, aunque la lesión inferior izquierda es la que presenta un mayor brillo. Se aprecia una vitritis generalizada, pero en esta zona podemos ver una mayor inflamación vítrea, una vitritis moderada. Y en esta otra zona vemos una inflamación vítrea severa. La vasculitis retiniana, típicamente cerca del foco de retinocoroiditis, es otro de los hallazgos clásicos de la toxoplasmosis ocular. Y aquí, en el lado nasal, podemos ver otro foco de periflebitis retiniana. Este es el signo del faro en la niebla. Muchas gracias por vuestra atención. Las teorías que vamos a comentar, siguiendo un orden cronológico, es la teoría mesodérmica, la ectodérmica, la teoría humoral, la hipótesis de Dejean y acabaremos con una síntesis actual en torno al desarrollo embriológico del vítreo. La teoría que atribuye un origen mesodérmico del vítreo fue postulada por Scholler en 1848. Durante muchos años estuvo universalmente aceptada y reconocida por sus colegas, entre los que destacamos a Virchow. En ella se explicaba cómo en un estadio precoz penetraba el tejido mesodérmico asociado a los vasos hialoideos y lo hacía a través de la fisura embrionaria, y cómo después este tejido procedente del mesodermo se situaba entre el ectodermo neural y el ectodermo superficial. Tornatola, en sus estudios entre 1897 y 1904, disiente del origen mesodérmico del vítreo y postula que el origen es ectodérmico, y concretamente el vítreo derivaría del ectodermo neural. Este autor basó su hipótesis en 2 hechos. El primero es que el vítreo continúa su formación después de que desaparezca el tejido mesodérmico e incluso después de que los vasos hialoideos se hayan atrofiado. El segundo hecho radicó en la observación en sus preparaciones histológicas de fibras procedentes del borde retiniano que se introducían en el vítreo, las fibras de Tornatola. Esto le hizo sugerir que estas fibras que van a formar el vítreo eran secretadas por la retina. Diferentes modificaciones de esta teoría atribuyen la formación de estas fibras a células neurogliales, a células de Müller, del epitelio ciliar o células errantes ectodérmicas procedentes del tejido retiniano. La teoría del origen ectodérmico del vítreo se completa en los primeros años del siglo XX, atribuyéndose un origen dual del vítreo. El vítreo, según este origen dual, procedería del ectodermo neural, como ya se había postulado, y del ectodermo superficial lenticular, del ectodermo superficial del cristalino. La teoría humoral fue defendida por Kessler y Stampani y considera al vítreo como un transudado procedente de los vasos sanguíneos con la suficiente cantidad de proteínas como para coagular y formar enlaces químicos. La hipótesis de Dejean, y luego defendida también por Redslob, interpretan que la formación del vítreo se realiza a partir de las membranas basales de la retina y del cristalino, y comienza cuando la vesícula óptica está próxima a la placa que formará el cristalino definitivo. Cuando estas 2 membranas se van separando,
secretan una sustancia homogénea que mantiene la continuidad entre ellas. Gran parte de esta sustancia se secreta por la membrana limitante interna de la retina. Llegados a este punto, hagamos una síntesis actual en torno al desarrollo embriológico del vítreo. Vemos que a lo largo de estos 2 siglos ha habido toda una polémica que se ha basado en argumentos, en algunos casos erróneos, que han dependido esencialmente de artefactos histológicos, y en este momento el conocimiento tampoco nos permite dar una respuesta pragmática sobre el desarrollo del vítreo. Sin embargo, la hipótesis más probable es que el cuerpo vítreo es esencialmente ectodérmico, siendo primeramente formado por el ectodermo neural y superficial, y en un momento tardío por la retina, siendo la contribución mesodérmica más problemática de justificar. La zónula se considera generalmente que se desarrolla de similar manera a expensas del epitelio ciliar. Según esto, la formación del cuerpo vítreo y de la zónula ciliar o zónula de zinc puede ser dividido en 3 estadios: vítreo primario o hialoideo, vítreo secundario o definitivo y vítreo terciario o zónula ciliar. El tratamiento intravítrea consiste en la administración intraocular de un fármaco a nivel del cuerpo vítreo. Se realiza generalmente en régimen ambulatorio o de hospital de día y en función de los fármacos que vayamos a inyectar estaremos tratando de anti-VEGF, como son ranibizumab, aflibercept o bevacizumab, implantes de esteroides, en este caso actualmente dexametasona o fluocinolona, pero en realidad cualquier molécula activa puede inyectarse a nivel del cuerpo vítreo, como es el caso de antibióticos, antifúngicos u otros fármacos. Así pues, la terapia intravítrea a día de hoy tiene múltiples indicaciones y usos crecientes. Las principales indicaciones, por lo tanto, de la terapia intravítrea, como os he comentado, van a ser cualquier enfermedad que necesite de administrar fármacos a nivel intraocular. Generalmente, enfermedades de la mácula que amenacen la visión, inflamaciones intraoculares o infecciones. A día de hoy, las principales indicaciones de la terapia intravítrea son la degeneración macular asociada a la edad de tipo neovascular, el edema macular diabético y el edema macular asociado a la oclusión venosa de la retina. En estos casos, los fármacos van a actuar a nivel intraocular, a nivel molecular, bloqueando mediadores de la permeabilidad y la inflamación que son los causantes de esta enfermedad, generalmente del edema macular. Estos mediadores de la permeabilidad de inflamación, en este caso, van a ser el VEGF, interleuquinas, quimiocinas y otros actores. La terapia intravítrea, sin embargo, reviste de una importancia creciente a día de hoy por un conjunto de factores. En primer lugar, estas enfermedades que hemos comentado están ligadas al envejecimiento y por lo tanto en nuestra sociedad son enfermedades en crecimiento. También en este sentido pueden estar ligadas a complicaciones de la diabetes mellitus con un impacto también cada vez más creciente. Son enfermedades por tanto crónicas que van a necesitar de un tratamiento a largo plazo y cuyo objetivo es mantener la agudeza visual, por tanto un objetivo clínicamente importante. Todo esto ha ayudado a que a lo largo del tiempo la terapia intravítrea sea cada vez más importante en cuanto a carga asistencial. Y hace 10 años que se hicieron estas predicciones y estas predicciones no solamente se han cumplido, sino que se están sobrepasando en cuanto al incremento de la actividad de inyecciones intravítreas que está, por ejemplo, sobrepasando el peso que está teniendo la cirugía de cataratas, por ejemplo, en cuanto a volumen asistencial. En relación con los fármacos que vamos a inyectar, los más frecuentes, como hemos comentado, van a ser los anti-VEGF y los corticosteroides. Los anti-VEGF son anticuerpos o fragmentos de anticuerpos activos a nivel molecular. A día de hoy se utilizan generalmente 3. Ranibizumab, que es un fragmento de anticuerpo que bloquea el VEGF-A. Aflibercept, que es una proteína de fusión con alta afinidad para el VEGF y también bloquea otros isoformas de VEGF y moléculas. Y bevacizumab, que fue la primera molécula que se utilizó en su momento, que es el anticuerpo monoclonal entero.
Por otro lado, los corticosteroides no son anticuerpos de fragmento, sino que son moléculas activas. En este caso estamos hablando de la dexametasona y de la fluocinolona. No solamente es importante el fármaco a inyectar, sino también las pautas de tratamiento. Las pautas de tratamiento en este sentido juegan un papel muy importante en la terapia intravítrea porque, como hemos comentado, hay diferentes fármacos que se comportan de forma diferente y también porque las enfermedades que trata tienen un carácter crónico, por lo tanto van a ser tratamientos que se van a extender en el tiempo. El objetivo de las pautas de tratamiento van a ser el de maximizar las ganancias minimizando al mismo tiempo los riesgos para el paciente. Por lo tanto, el tratamiento óptimo va a ser aquel que nos dé el mayor beneficio a un menor coste. Cuando hablamos de terapia intravítrea, el beneficio se puede medir en agudeza visual, pero también en el número de inyecciones y de visitas que va a necesitar el paciente para conseguir esta ganancia o mantenimiento visual. Por otro lado, el coste no solamente es los costes económicos ligados al tratamiento, sino también los riesgos que puede ocasionar este procedimiento. En resumen, a grandes rasgos, hay dos grandes tipos de pautas de tratamiento, las pautas reactivas y las pautas proactivas que ahora detallaremos. Las pautas reactivas son esas pautas que se conocen como tratamientos a demanda. Es necesario explorar al paciente en cada visita oftalmológica y se realiza un tratamiento a demanda, en las siglas PRN, en donde principalmente, usualmente, los anti-VEGF inician tratamiento con 3 dosis seguidas, una cada mes, y después se realiza un seguimiento, donde si la enfermedad está inactiva no se realiza tratamiento y si la enfermedad está activa sí se realiza tratamiento. Por lo tanto, es un tratamiento a demanda, donde la enfermedad activa recibe tratamiento y la enfermedad inactiva no recibe tratamiento. El tiempo de revisión va a depender de cada fármaco. Los anti-VEGF, según ensayos clínicos, deben revisarse. Los pacientes que lo vamos a tratar con anti-VEGF en estas pautas deberían revisarse cada mes. Los pacientes que reciben tratamiento con implantes de esteroides pueden revisarse a tiempos más alargados porque el fármaco tiene un tiempo de acción más largo. En contraposición a las pautas reactivas, las pautas proactivas son esas pautas donde se realiza el tratamiento antes de que el paciente esté mal. Y hay dos tipos de pautas proactivas, las pautas proactivas fijas y las extendidas. En las pautas proactivas fijas vamos a tratar siempre al paciente, por lo tanto no es necesario explorar al paciente en cada visita, podemos ahorrar exploraciones al paciente. El tratamiento se realiza, por lo tanto, a un intervalo fijo en función de cada fármaco. Siempre se realiza una dosis de carga, que normalmente es de 3 inyecciones, aunque en función de la enfermedad puede ser más larga, y después se realiza un seguimiento en función del fármaco. Se puede hacer un seguimiento con tratamientos mensuales, como sea el caso de los ensayos con ranibizumab, o con tratamientos cada 2 meses bimestrales, como es el caso de los ensayos con aflibercept. Eso nos va a permitir que el paciente recibe siempre tratamiento, esté o no esté mal, pero no es necesario explorar al paciente cada vez que realizamos este tratamiento. Abajo explicamos el gráfico de cómo se comportan estos fármacos. Por otro lado, las pautas proactivas extendidas, como pauta proactiva el paciente siempre va a recibir tratamiento, igual que las pautas fijas, pero aquí sí que es necesario explorar al paciente en cada visita. Después de realizar también una fase de carga inicial, que esto es constante, el seguimiento va a ser en dos supuestos. Si la enfermedad está inactiva, el paciente sí recibe tratamiento, pero la siguiente revisión se alarga en el tiempo. Si por contra la enfermedad está activa, el paciente recibe tratamiento y la siguiente revisión se acorta en el tiempo, se acerca. Este tiempo de alargar a cortar revisiones más frecuente es de más o menos 2 semanas. Y hoy en día hay evidencia de que estos intervalos de tratamiento podrían incluso llegar hasta las 16 semanas, hasta los 4 meses entre inyecciones en casos que respondan muy bien. Es importante remarcar que este alargamiento es progresivo, normalmente de 2 semanas en 2 semanas, si el caso se va manteniendo inactivo. En líneas generales, la comparación de pautas, por lo tanto, las más utilizadas hoy en día, PRN, fijas bimestrales y de Titan Extend.
las pautas PRN, la principal ventaja va a ser que vamos a realizar menor número de tratamientos porque solo tratamos los pacientes que estén mal. El inconveniente es que necesitamos de hacer un gran número de visitas y como siempre hacemos el tratamiento cuando el paciente ya está mal, siempre llegamos tarde a la enfermedad y a la larga estamos viendo que estos tratamientos pueden dar peor resultados visuales en la vida real. En resumen, hoy en día para anti-VEGF cada vez se usa menos, no sería un tratamiento de elección, pero sí que es un tratamiento de elección para esteroides, donde el tiempo de acción es más largo. En segundo lugar, las pautas fijas bimestrales. La principal ventaja es que necesitan de un menor número de visitas, porque no hace falta visitar al paciente siempre. El principal inconveniente es que sí que tenemos un mayor número de tratamientos, pero que aquellos pacientes que tengan casos más graves los estaremos tratando cada 2 meses cuando posiblemente necesitarían un tratamiento a más corto. Y en contra, aquellos pacientes con casos menos graves que podrían tratarse más allá de 2 meses, los tendremos fijos en 2 meses. Por lo tanto, es una pauta útil en anti-VEGF en escenarios de gran carga asistencial, aún y esta diferencia en el inconveniente de la gravedad del caso. Por último, las pautas extendidas o de Tien Extend tienen la gran ventaja de ser un tratamiento personalizado. Es decir, esos casos graves se tratan con mayor frecuencia y los casos leves con una menor frecuencia. Es decir, cada uno recibe el tratamiento que su enfermedad más necesita. El principal inconveniente es que necesita de un número importante de visitas y que es indispensable poder visitar y tratar el paciente en un mismo momento o si no, la carga asistencial se incrementa exponencialmente. Por lo tanto, en resumen, es útil para anti-VEGF en cualquier escenario siempre y cuando podamos visitar y tratar en un mismo momento. El futuro de la terapia intravítrea hoy en día es una bola de cristal, no es seguro hacia dónde vamos a ir, pero sí que podemos pensar que un mayor conocimiento de los resultados a largo plazo de los fármacos actuales nos va a permitir optimizar nuestros resultados. Optimizar resultados a nivel individual, desde el punto de vista de cada paciente, porque nos va a permitir dar el mayor beneficio visual con el menor número de inyecciones para ese caso en concreto. Al mismo tiempo, optimizar resultados a nivel de la sociedad, a nivel poblacional, es también muy importante porque tenemos que ser capaces de saber nuestros pacientes, el conjunto de visión que hay, minimizar esos pacientes que pierden visión, maximizar los pacientes que mantienen visión con un menor número de tratamientos porque esto es un coste económico y de carga al servicio sanitario muy importante. Por otro lado, los nuevos fármacos, que están ahora mismo en ensayos y pronto van a estar disponibles, son nuevos fármacos que van a tener mayor eficacia en la línea, sobre todo, de una mayor duración de acción, que eso nos interesa mucho porque una mayor duración de acción va a ser que sea no sea tan necesario los tratamientos con intervalos cortos, por lo tanto podremos aumentar los intervalos de tratamiento y eso va a permitir que podamos tratar mayores números de pacientes sin incrementar con la misma dimensión el número de inyecciones. En resumen, por lo tanto, en un futuro creemos que la conjunción de nuevos fármacos y un mejor conocimiento de los resultados en salud que tenemos a día de hoy va a marcar el camino de nuevas oportunidades en terapia intravítrea.